¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa, este plató abierto con el que vamos a empezar a repasar agenda a golpe de jueves, pero una agenda a largo plazo, si se pudiera decir así, porque saben que estamos pendientes de los conciertos de verano. Nos queda uno por confirmar, uno de los conciertos que va a haber en este mes de julio-agosto en Castrelos. Hoy le preguntábamos al alcalde de Vigo que si iba a ser un concierto nacional o internacional. Él nos respondía que universal, y es toda la pinta que la pista que nos ha dado de momento. Lo cierto es que de los que ya tenemos confirmados, muchos tienen las entradas agotadas, caso del concierto de Maná, caso del concierto de Rafael. Saben, en Castrelos siempre hay sitio, de hecho, sitios sin entrada, lugares gratuitos, pero para ir al foso, para estar más cerca del escenario, para ahí sí, hay la opción de comprar entrada, o había, porque para estos dos no queda. La cuestión es que mañana se ponen a la venta las entradas de uno de los conciertos más esperados, el de Operación Triunfo, porque saben que este año, la edición de este año ha arrasado, que hay 3 gallegos y que van a estar 2 de ellos sobre el escenario este mes de agosto aquí en Vigo. Bueno, mañana se ponen a la venta, después les doy el número de teléfono, que lo tengo por ahí apuntado, además en Tiquetea y en las tiendas LP a partir de las 10 de la mañana pueden ustedes intentar cogerlas. Yo los aviso con tiempo porque sabemos que este concierto será uno de los que seguramente se agoten antes las entradas, para que después no me digan. Correo electrónico platoabierto@localiavigo.com, cualquier duda, sugerencia y problema que tengan con las entradas de Operación Triunfo, ustedes me lo cuentan. Vamos a visitar una exposición en A Fundación, tenemos todavía hasta el 30 de junio para visitarla, y después veremos a los futuros protagonistas de Operación Triunfo, porque tenemos casting hoy en Vigo. Por allí hemos estado, cuántos nervios que se notaban, pero antes quiero hablar de un libro, de este Principio de Incerteza, de Pilar Ortega, a que teño xa no plato. Pilar, que tal? Moi boas tardes. Boa tarde, María. Ti eras fan de Operación Triunfo? Moi fan, desde o primeiro. Fan? Sí. Vas a ser das que tente mañán coller entradas? Non tanto, pero eu pola tele todos os programas. Bueno, non sei que pasou este ano, que realmente todo o mundo o seguiu. Tivemos a Miriam aquí, entrevistamos, non sei, eu creo que fai un mes, a expectación chegaba a todo o edificio. Non é que viñera xente de fora a recibir a Miriam, senón xa que os propios traballadores desta casa agardaban en fileira para pedir autógrafos. Podo imaginalo, sí. Bueno, como ven, Operación Triunfo, que sigue levantando pasións, pero Pilar ven aquí a falar deste libro de Principio de Incerteza, e me poño seria, Pilar, ou como mínimo rebaixo un pouquiño o tono, porque eu lle confesaba a autora fai un intre. Bueno, é un libro dos que se len fácil, dos que se len rápido, pero non en todas as partes se lee facilmente, non porque teña un idioma difícil de digerir, senón, bueno, porque fala das realidades, ou de moitas realidades, as que a veces queremos pechar os ollos na vida, e fala dende o punto de vista dunha mestra, bueno, dunha muller valente, o contas, Pilar, dende o seu punto de vista, porque ela nos fai partícipes das súas dúbidas, e eu creo que en algún momento tamén nos pide perdón. Non quero desvelar moito o argumento, contanos ti de que vai esta historia. Pois, a ver, é complicado, É complicado así globalmente contalo todo, pero eu, a miña postura, sobre todo, era a de unha mestra, unha profesora de secundaria que se pregunta a si mesma realmente ata que punto ten que chegar unha relación entre un alumno e unha profesora, ou un profesor, non? Porque é certo que moitas veces os alumnos demandan máis alá do ámbito académico. Entón os profesores nos atopamos con esa fronteira, ata onde teño que chegar e ata onde non. É un pouco o trasfondo que Lía quere transmitir ao lector, e moitas veces ela sí se sente culpable de non ter feito dabondo na historia de Lía, e sí que trata de, a través da escrita do libro, de exculparse un pouco, ou de intentar que o lector a exculpe a ela.
Ela fala dende o punto de vista dunha mestra, un punto de vista que ti coñeces. De seguida vamos a falar bueno, do que ti ensinas, como se mestura neste libro, de onde está ese título de Principio de Incerteza, pero déxame facer unha reflexión, porque esa dúbida que ten Lía, que ten a protagonista de ata que punto pode chegar con unha alumna, eu creo que a poderíamos ter en todos, en case calqueira profesión, porque cantas veces estamos acostumados a pechar os ollos as cousas que acontecen ao noso redor, porque pensamos que, bueno, non é da nosa incumbencia. Dende o punto de vista global, pois podemos falar deses nenos os que escoitábamos chillar estes días nas fronteiras de Estados Unidos, encerrados en xaulas, ou dende o punto de vista local, pois cantas veces pois podemos ver a unha persoa soa sentada nun banco pedindo cartos, e cantas veces nos preguntamos por que estará ali, e que poucas veces yo preguntamos a eles, non? Nesta sociedade igual estamos todos moi acostumados a pechar os ollos. Sí, eu penso tamén que é a compartimentalizar, non? Entón, eu cando son profesora, dou clase, explico e chego ata aquí, porque ata aquí onde se supón que teño que chegar, e logo marcho para casa e utilizo como o meu rol de nai ou de parella, e ali pois teño como outros comportamentos, outros límites, é outra persoa de algún xeito, non? Entón, é certo que moitas veces, polo menos no meu caso, non en todos, quero defender tamén, e o fago no libro expresamente, a moitísimos profesores que invirten moito tempo non só no traballo, senón en preocuparse dos alumnos, sobre todo os titores que falan cos pais, que fan un seguimento moito máis alá, e incluso hai unha implicación emocional moi forte, pero tamén é certo que moitas veces non temos tempo nin enerxía vital para chegar a tanto, porque a vida está tan chea de cousas que temos que poñer un límite, e o límite ás veces é, pois eu explico a materia, escoito a túa problemática nun momento dado, pero ata aquí, non podo máis, non? E neses límites, pois ás veces deixamos atrás, como ti moi ben dís, ademais, tanto na miña profesión como nas relaciones que podemos establecer pola rúa dun xeito máis ocasional, non? Deixamos atrás entrar nun contacto máis próximo coas persoas. Mestres como Lía, mestres como algún outro personaxe que aparece tamén neste libro, son os mestres que todos e cada un de nós lembramos cando somos maiores. Todos temos a alguén que por un motivo ou outro nos marcou, e son eses mestres que saben escoitar máis alá da materia. Sí. Mira, eu fago sempre, a final de curso, eu sempre lles digo que é a clase máis importante para min, non? Porque eu lles dou a nota final de curso, e digo, esta vai ser a que vai os boletíns, a sabedes vos, as podedes decir aos compañeiros, aínda que non as digo en público, non? Pero para asegurarvos que non a vou mover. E agora vos vou facer unha enquisa. En esa enquisa eu lles pido que me avalíen eles a min. E tamén ás veces lle pregunto cal é o profesor que máis lles marcou na súa vida. Normalmente, do que máis acordan das clases son de cousas que non teñen que ver coa materia, de xogos que fixemos, de ao mellor algunha pregunta chistosa que puiden facer eu e dai saí algo divertido, e acórdanse dos profesores que coidaron deles. Sempre? Sempre. Nunca me din, ai, pois aquel tema foi entretidísimo. Non, non. Falando, bueno, ten moito que ver este libro coa profesión de Pilar máis alá, porque ela, ademais de ser mestra, é capaz de aplicar a literatura e o fai de verdade dunha forma maxistral as súas ensinanzas. O título xa o deixa entrever, Principio de Incerteza, pero falas da lei da gravidade, bueno, falas do universo en xeral, das variacións, é case a física aplicada á literatura, neste caso. Bueno, eu non chegaría tanto, eu diría a física como excusa para escribir unha historia. Non, física aplicada me soa xa como algo demasiado técnico. Eu teño que dicir que non son experta en física,
O que pasa é que si tiven a sorte e que a mí os centros educativos encantanme. E os centros educativos están cheos de persoas que se tes unha dúbida non tes que ir sempre ao Google. Podes ir ou a profesor de Historia, ou Xeografía, ou Matemáticas. Eu coincidín cun profesor de Física que era moi xeneroso nas súas explicacións. Entón, unha vez estaba facendo un doutoramento, tivo a xenerosidade de explicarme este principio, o principio de incerteza, dun xeito que o puiden visualizar. E cando o puiden visualizar, fun quen de, ademais, extrapolar esas ensinanzas físicas e pasalas ás relacións interpersoais. Entón, o que quero o libro é un pouco convertir ese principio de incerteza, sacalo da física e convertilo nun principio que ten que ver coas relacións que se dan entre as persoas. Bueno, é que ti convertes as fórmulas físicas en sentimentos e fai algo que a mí me parece increíble, que aínda que nun principio nos podamos sorprender por algunha das fórmulas que plantea, que o párrafo seguinte, cando as trasladas ás relacións persoais, os sentimentos ou simplemente o movimento dun corpo, de repente a entendamos, que é complicado que a través da literatura consigamos aprender algúns dos principios da física. Eu non sei como xurde este tema, como decides trasladalo á literatura. Non é a primeira vez que ti escribes unha novela, pero como decides utilizar este fío argumental no que utilizas parte dos teus coñecementos, xa non en física, senón como educadora, para construir unha novela deste calado? Pois precisamente por iso, polo enfoque que recibín deste profesor de física que me... O viches o momento? O vin no momento, coincidiu ademais naquel momento da miña vida no que eu estaba como moi revolta por dentro, estaba nun embarazo, estaba tamén moi pendente das relacións que xurdían entre as persoas. E como estaba nun centro educativo naquel momento, pois supoño que tamén moi pendente das miñas relacións co alumnado. Entón, el mo explicou, non? Bueno, realmente o principio de incerteza o que di é que a simple presenza, non, de un observador afecta ao que estás medindo, ás partículas, pero se ti o pensas coas persoas, a simple presenza dunha persoa que entras aquí alteraría o que estamos facendo nosas dúas, o noso comportamento. Non? E tamén tanto que alteraría, máis nun programa en directo, imagínense, bueno, claro. Vostedes. Pero, por poñer o exemplo do aquí o agora, non? Pero é certo. Entón, todo o que me ia contando era como que nese mesmo momento eu o vía aplicado, en vez das partículas dun sistema físico, ás persoas. Entón, pois foi desa extrapolación de onde creo que medrou a novela, pero xa me preguntaron máis veces como a concebín e tampouco... Eu penso que ese momento foi moi importante, pero tampouco é que eu nese momento dixera vou escribir a novela. Foi xurdindo de moitas das miñas vivenzas, penso. Pilar, sabemos que os autores sempre poñen moito de un mesmo nas novelas, ás veces se nota máis, ás veces se nota menos. Moitas veces, cando hai moitos paralelismos, utilizan a terceira persoa un pouco para distanciarse do protagonista. En cambio, ti fas que a túa protagonista teña unha voz narradora, quizáis, non sei, ti me dirás, porque te sentes moi cercano tamén a ese persoaxe. Sí, eu, de feito, hai moitísimas cousas de Lía que coinciden co meu propio carácter, por exemplo, a timidez, non? Sí. A dificultade para acercarme moito ás outras persoas, ao alumnado. Tamén coincide con Lía a miña resistencia a ter fillos, era unha cousa que me daba moitísimo medo, e a experiencia que supuxo para ela o embarazo, que para min tamén foi unha experiencia moi sorprendente por positiva, porque me imaginaba moito peor, igual que a maternidade. Entón sí que hai moitas cousas de Lía que coinciden comigo, hai outras cousas a súa biografía que, por sorte para min, son moito máis duras no caso de Lía que no meu propio caso. Hai
ia dicir moi pouca descripción, non é así. Consigues con moi poucos parágrafos resumir rapidamente as situacións. Nalgúns momentos chega a parecer incluso unha narración cinematográfica. Consigues checar en capítulos cortos a conclusións acertadas, de maneira que entendo que nunca foi a túa intención engordar unha historia, todo o contrario, utilizaches as mínimas páxinas para contar a historia máis amplamente posible, non sei se me explico. Supoño que sí, porque a min non me gustan as novelas moi longas. De feito, eu, cando escribo, principalmente escribo relato. É a miña segunda novela, e a primeira tamén foi unha novela curta, porque non me gustan as novelas longas. Primeiro, porque supoño que a sociedade onde vivimos xa vai como moi rápido. Eu estou metida nese ritmo. E logo, porque a novela longa require de moitas descripcións, que algo ademais que moita xente me dixo, que non teño demasiada descripción dos lugares eu, e a min é que me aburre moito escribir descripcións. Algo que non dixen ao comenzo, temos aquí o premio Ángel Fole de narración curta do Concello de Lugo do ano 2017. Este libro chega xa con alegrías. Non sei con que próximos proxectos estás, ademais de vivir estas e de presentar, entendo que pronto aquí na cidade ou preto. A próxima presentación do libro vai ser en Lugo, que foi onde recibiu a mención do Premio Ángel Fole o vindeiro venres 29 de xuño. Bueno, pois tes razón, agora mesmo o que estou disfrutando do éxito de Principio de Incerteza, un pouco escoitando a outra parte do que é escrita para min, non? Porque os libros non se acaban de escribir cando se pon o punto final, senón que se acaban de escribir cando se escoitan todas as interpretacións e todas as dúbidas das persoas que o leron. Fas caso aos críticos e as redes sociais? Bueno, que tampouco é que teña moitos críticos nas redes sociais, porque a miña escrita non ten tanto alcance, pero... Refírome aos críticos literarios, era un crítico en sentido positivo, porque os queremos moitos, os que escriben sobre os libros e a literatura, e as redes sociais, por outro lado. Bueno, a min a crítica, tanto como escritora como persoa, afectame moitísimo. De feito, estiven 4 anos sin escribir por unha crítica negativa que recibí unha vez dun libro. Estiven 4 anos sen poder escribir, e dende logo afectame moito. Pero, bueno, penso que co tempo estou madurando neste sentido. Estou aprendendo a relativizar que unha crítica negativa non pode tirar por terra 4 positivas, por exemplo. Pilar, que non tiren por terra, porque vostedes saben que eu son un pouco de, bueno, facer grandes confesións ou tan directas, pero dos libros, e mira que teño lido moito nos últimos tempos, dos libros que lín nos últimos tempos, este está en un lugar moi apreciable. Bueno, sen dúbida, é un libro moi sensible, é un libro moi doado de ler, e bueno, que noraboa, Pilar, de verdade, non deixes de escribir por ningún tipo de crítica. Principio de Incerteza, Pilar Ortega, editorial Xerais, xa saben vostedes, recomendación da semana. Pilar, moitísimas grazas, temos que deixar a conversa porque se nos remata o tempo, encantadísima de terte aquí. Eu moi agradecida tamén de que me interesades. E por se acaso cambias de opinión, vamos a dar ese número de teléfono tamén para aqueles que estean interesados en acudir ao concerto de OT, en adquirir entradas. Señores, 902-044-226, 902-044-226, para adquirir esas entradas, tiendas LP, y también tienen ustedes la posibilidad de hacerlo a través de internet a partir de las 10 de la mañana en Tiquetea. Mucha expectación para este concierto y para muestra un botón. Aquí tienen la expectación que genera Operación Triunfo. No es la cola para la venta de las entradas, es la cola para el casting para OT, para la próxima edición que se está haciendo durante esta jornada en el Mar de Vigo. Primera hora de la mañana, yo creo que estas imágenes son en torno a las 10 de la mañana. Había mucha gente que llevaba tiempo
buscando su sitio para intentar cuanto antes acceder al casting, aclarando la voz, aunque ya ven ahí la mitad a pleno sol con el calor que hacía en esta jornada, instrumentos incluidos, e intentar ser uno de los componentes de la edición del próximo año. Saben que este último año teníamos a 3 gallegos, vamos a ver si continúa el cupo de cara a la próxima edición, y como mínimo podemos decir que de este casting ha podido salir uno de los artistas del próximo año, uno de los artistas que quizá, quién sabe, actúe el próximo año en Castrelos. Señores, seguimos con agenda. Saben que hasta el día 30 de junio podemos ver en A Fundación una exposición sobre el mundo del cómic. Vamos con ella. Hoy de nuevo hemos vuelto a sacar el plató a la calle. Nos hemos venido a sede de A Fundación, donde hasta el 30 de junio podrán visitar la muestra Arte No Cómic, una muestra en la que más de 70 artistas del cómic a nivel internacional reinterpretan las grandes obras de arte de la historia. Además podemos hablar, si les parece, con un guía de excepción, el comisario de la muestra. Vamos allá. Estamos aquí ya, Andrés Mensuro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Lo primero, agradecerte que nos vayas a hacer esta pequeña visita guiada, ya que tenemos el privilegio de encontrarte en Vigo, aunque me parece que por la ciudad pasas a menudo. Vivo en ella, con lo cual malo sería que no pasase. Bueno, vives en ella y por primera vez una exposición que comisarias llega a la ciudad, privilegio para nosotros porque nos las vas a enseñar. Cuéntame, ¿por dónde deberíamos empezar? Quizá por contextualizar esto que podemos ver en la Fundación. Sí, esto es una exposición de Fundación Telefónica, que está itinerando ahora por España y que ha llegado a Galicia, primero pasó por Coruña, de Coruña a Santiago y ahora está aquí en Vigo. Y básicamente se ocupa de la manera en que el cómic, el arte del cómic, se ha acercado a otro arte, afín, hermano, pero distinto, que es el arte de la pintura. Entonces, hay más de 70 historietistas internacionales que han reflejado más de 150 grandes obras de la historia de la pintura, pues yo que sé, el Guernica de Picasso, las Meninas de Velázquez, etcétera, etcétera. Y por otro lado hay un matiz, y es que lo tenemos aquí, por ejemplo, hay cómics editados por museos, porque esto es vanguardia museográfica internacional. Los cómics han entrado en los museos, en los grandes centros de arte internacional, y los cómics se han puesto a editar museos. Y eso también está recogido en esta exposición. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer cómic que se publicó en España, que lo publicó el Museo Thyssen-Bornemisza, con motivo de una exposición que se llamaba Mitos del Pop, hecho por Miguel Ángel Martín. Aquí tenemos otro dedicado a Caravaggio y los pintores del norte, y este lo sacaron con motivo del 25 aniversario del Thyssen en España, y está dedicado a su colección permanente. En la edición de cómics por museos nace del Louvre en el año 2006, y 10 años después prácticamente es cuando empieza el Thyssen, y el Prado se suma hace 2 años. Es decir, bueno, las ondas expansivas creo que son más fuertes en Francia, y de ahí se va expandiendo por toda Europa, y bueno, pues al final va llegando. Aquí tenemos realmente, como digo, donde todo comenzó, ¿no? Que es, estamos hablando del Louvre, es el primero que empieza a editar cómics. Aquí tenemos 4 Giocondas, que es el icono casi por excelencia de ese museo. Aquí tenemos otras páginas de los cómics editados por el Louvre, y a continuación tenemos el Orsay. Tenéis que ver que hay cosas que son muy divertidas, es decir, el modo en que el cómic se acerca a la pintura no siempre es serio. Por ejemplo, la protagonista de este cómic, que se llama Moderna Olimpia, es la Olimpia de Manet, y ella quiere ser actriz de cine en el Hollywood dorado del cine mudo, pero lo tiene muy difícil porque tiene como competidoras entre la troupe de figurantes a las bailarinas de Cancan de Toulouse-Lautrec o las de ballet de Degas. Y el Museo d'Orsay en realidad es un gran estudio de cine, y cada vez que ruedan una escena, lo veis con la cámara, es un gran cuadro del museo, ¿no? Entonces, son esos acercamientos imaginativos desde la ficción, divertidos, pero que aportan mucho sobre el contenido, sobre los museos en sí. Aquí tenemos otro caso estupendo que a mí me gusta mucho. Cuando el Pompidou hizo una exposición de Dalí, que fue la más visitada de su historia, le encargó a Baudouin, que es uno de los grandes autores del cómic de Francia, una versión libre, biografía libre sobre Dalí. Baudouin no copia los cuadros, Baudouin se inspira en cuadros
se los lleva a su estilo, lo fusiona con determinados estilos de Dalí. Hay un momento en que él casi se siente artista y cree que entiende a Dalí y hace reflexiones sobre su arte respecto a lo que pensaba Dalí, y crea una biografía libre para mí maravillosa, y para mí es un lujo tener, por ejemplo, que aquí los tenemos 4 originales de ese cómic en la exposición, ¿no? A continuación tenemos este cómic que se llama El síndrome de Stendhal, que acaba de salir, salió en noviembre en Francia con motivo del 40 aniversario de la apertura del Pompidou. Aquí tenemos 2 ejemplos de cómics del Prado. El primero está dedicado al Bosco, que lo hizo Max, que es uno de los grandes artistas internacionales que tenemos, y el segundo, que es de Queco y de Altarriba, es un cómic también muy particular, más gore evidentemente, con el mejor tenebrista español, ¿no?, que ha habido de la colección de cómics del Prado. Y bueno, son 2 ejemplos de 2 cómics interesantes. Así, algo que no hemos contado todavía es que todos los cómics que estamos viendo son cómics de artistas vivos. Sí, bueno, por desgracia, uno de los cómics falleció durante la itinerancia de la exposición, el artista, pero evidentemente lo hemos mantenido. Pero sí, yo quise a la hora de hacerlo el seleccionar la obra con ayuda de los artistas, que dentro de lo que tuvieron, que les hiciera sugerencias, ellos también opinaran, que ellos se quedasen contentos de, mira, de todo lo que tengo, me gustaría que fuese esta pieza y esta otra, pues para darle ese toque especial que cuenta con el artista a la exposición. Claro, eso me limitaba evidentemente a los artistas vivos por fuerza. ¿Y cómo decides qué piezas van en gran formato, como esta? Las piezas en gran formato, pues había muchas opciones, elegimos algunas que podían haber sido otras porque todas son maravillosas, pero luego a la hora de la verdad, lo que casi te limita más, es el original de partida. Es decir, este original, por ejemplo, tenía calidad más que suficiente para poder hacer un escaneado y que al ampliar este tamaño quedase bien. Digamos, ya las cuestiones digamos más de diseño gráfico, bueno, pues son importantes, ¿no? pero no marcan, digamos, lo que es la selección de un original, ¿no? Es decir, tiene otro tipo de criterios a la hora de seleccionarlas. Y luego hay otros cómics que no son cómics editados por museos, como estos de aquí. Aquí hay una pieza que es muy interesante, es esta de aquí. Esta es la portada del número de 100 del Víbora. El Víbora fue la revista de cómic underground más importante de la historia de España, y cuando llega a su número 100, ya había pasado un poco el gran boom de los 80, ¿no? Y ya ven que, claro, que ya no todo el monte es orégano, que ya no se vende como antes, que la cosa empieza a estar un poco complicada, y entonces deciden retratarse como la balsa de la Medusa, ¿no? La famosa balsa de la Medusa de Jericó, que es el naufragio de la Medusa, del buque La Medusa, ¿no?, que la pasaron las de Caín ahí en la balsa semanas y semanas hasta que lo rescataron, ¿no? Entonces ese humor de nosotros hemos sobrevivido, pero esto ya no es un crucero de lujo, estamos en la balsa, ¿sabes? Y decidieron que los artistas que habían, digamos, los principales artistas que habían hecho personajes en los primeros 100 números de la revista, cada uno dibujase al suyo, ¿no?, con la composición de la balsa de la Medusa. El resultado es este, y yo creo que esto es historia viva del cómic directamente, y por lo tanto es una de las piezas a las que yo tengo más cariño en esta exposición. Y por último, aquí entraríamos en la parte de autores gallegos. Quiero destacar que Jacobo Fernández Serrano, además de ser un grandísimo artista, es una persona tremendamente generosa, y ya lo hizo en Coruña y lo ha vuelto a hacer aquí en Vigo. Al lado de su obra, este gato Rembrandt o este cómic que hizo para Fundación Otro Lado, pintó 2 pequeños detalles, casi 2 pequeños muralitos en las paredes, que tienen una función evidentemente ilustrativa y decorativa, pero que son un auténtico lujo y una maravilla, y yo quiero agradecérselo. Hablando de artistas gallegos y vigueses, decíamos al principio que la exposición había ido creciendo. En Vigo crece también con una obra efímera de 2 vigueses. Hemos podido hablar con ellos, enseguida vamos a ver parte de sus declaraciones, pero bueno, como vamos hasta allí, pero también como comisario, después de haberles encargado ese trabajo, ¿cuál ha sido, en tu opinión, el resultado? Mira, a mí el resultado me gusta mucho, pero yo voy a hacer lo que no se debe hacer, que es desvelar sorpresas, porque yo creo que la gente se puede llevar más sorpresas. Que me siga la cámara, mirar. Aquí hay cosas que son muy surrealistas, porque está basada en Magritte, pero que también son muy propias y les gustan los autores, como por ejemplo el trampantojo, que es una palabra muy bonita, que es trampa para el ojo. Si la gente se da cuenta, esta sombra del cuadro es un trampantojo, está pintada, no es la sombra real.
Es decir, hay una trampa. O, por ejemplo, otra cosa que a mí me gusta mucho, pensaron que es genial, Magritte, los surrealistas juegan mucho con el espejo, con las dobles imágenes, con las anamorfosis y los puntos de vista, es decir, cosas que solamente se ven en una posición concreta y que de otra posición no se ven, ¿no? Y, por ejemplo, esta cabeza pensante, que es un poco la cabeza que piensa y estructura todo lo que ve, y que es la instalación, ¿no? Si veis el reflejo que venga la cámara en la ventana desde este punto de aquí, tiene un bocadillo, que es un elemento de cómic que puede coincidir en el reflejo con la boca, ¿no? Ese guiño gráfico del bocadillo del cómic, ¿no? Y que el que no se ponga y lo mire se le va a escapar. Es decir, hay un montón de sorpresas en la instalación. Es una instalación que, además de su contenido y su diseño vanguardista, además es lúdica. Y además permite eso que a mí me interesa en esta instalación, que es esa obra híbrida, que es un cómic, que es narrativa, pero que también es una instalación, es decir, es una mezcla entre dos artes, ¿no? Y a mí estas cosas a mí me ponen, son las que me hacen felices. Me gusta mucho, ¿qué queréis que os diga? Es una instalación estupenda. Y un privilegio de exposición. Aser, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, saben ustedes que la exposición continuará todavía en los próximos meses en la sede de la Fundación. Gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros precisamente vamos a ver un extracto de esta conversación que manteníamos con ellos.